No, antes que nada, pedir disculpas por el cambio de modalidad. Eh, Agradecer también no recuerdo ahora el compañero, hola Martín, que me avisó anoche que, que había cambiado la modalidad de recuperación de información para el encuentro de hoy y los que vienen. Así que bueno, como le comentaba el compañero, hoy me comuniqué con Gabriel Tolosa, el docente responsable del curso de recuperación de información. Me, Me comentó los motivos de de la modificación, también una cuestión que le excede a ellos, tiene que ver con la imposibilidad, creo, de asistir a la universidad durante el paro o algo así. Pero bueno, por una cuestión de compatibilidad con los que están cursando esa materia, cualquier cambio en esa materia de modalidad nos va a impactar a nosotros, ¿sí? Que sea el primero o el último cambio, no, un poco nos excede. Trataremos de adaptarnos, como le decía él, no hay ningún problema. En tanto y en cuanto pueda, a mí no me cambia demasiado la ecuación. Sinceramente, vivo a 8 o 10 cuadras de la universidad, con lo cual no me cambia demasiado. Pero bueno, espero no haber complicado a ninguno de ustedes con ese cambio de modalidad. Y como les decía, fundamentalmente a los nuevos. Como Martín, chequeen la modalidad en el cronograma. Fíjense que para cada encuentro tenemos otra vez entré al cronograma que no es de este año. Sé que es el que me quedó cacheado en, en en el navegador. Chequeen la modalidad, ¿sí? Hoy estamos parados acá, ¿sí? Virtual. Y acá tenemos cómo sigue, que han cambiado unas cuantas de estas. ¿Sí? Yo fui cambiándolas a partir del cronograma de RI para no perderlos. ¿M? Bueno, haciendo esa primera aclaración y pedido disculpas, este es nuestro tercer encuentro. ¿Sí? Como hacemos una recapitulación, trabajamos en el primer encuentro de modo presencial en la idea de agente y la idea de modelo de lenguaje, porque este es un curso, como saben, el curso de inteligencia artificial tomó como dos cauces, una idea de Rosana, que me parece, por ahí a veces puede ser difícil de entender, pero me parece una buena idea. Tomó dos cauces el curso, uno, el carril natural de inteligencia artificial, en donde los lunes con ella 100% virtual, van a trabajar fundamentalmente en los temas vinculados a la inteligencia artificial clásica, es decir, los tres paradigmas, el simbólico, conexionista, estadístico, haciendo especial foco en Deep Learning, aprovechando que ella es una súper especialista en esos temas. Y luego el encuentro de los jueves, lo que me pidió es que arme un curso de un seminario de agentes y modelos de lenguaje o agentes basados en modelos de lenguaje, y es un poco lo que vamos a trabajar los jueves, ¿sí? Entonces, en el primer encuentro conceptualizamos que es un agente, vimos que la taxonomía de agentes de Russell y Norvig tiene como 30 años o más y que no habla de modelo de lenguaje, no fue necesario que existan los modelos de lenguaje para conceptualizar qué es un agente. Vimos que había cuatro tipos de agentes que iban increciendo en las capacidades de la gente de modelar el mundo que lo circunda y de influir sobre el mundo que lo circunda. En ese mismo encuentro hablamos o conceptualizamos a un alto nivel que es un modelo de lenguaje. Vimos que es justamente un modelo, ¿sí? O una aplicación entrenada a partir de técnicas de deep learning, de aprendizaje profundo, ¿sí? Con grandes cantidades de texto que es capaz de generar contenido coherente en una amplia variedad de temas. En el segundo encuentro trabajamos sobre esta idea de modelos de lenguaje, cómo variando, ¿sí? Lo fueron variando las estrategias de representación del lenguaje en el tiempo, ¿sí? Partimos de bolsa de palabras o del modelo vectorial con una ponderación basada en el conteo de frecuencia. Pasamos por una ponderación TF-IDF, seguimos con embeddings genéricos
y hoy estamos parados en la era de embedding contextuales, ¿sí? Básicamente paramos ahí porque hoy vamos a trabajar con la idea de, explicamos creo que con cierto nivel de detalle, incluso dejamos una notebook sobre este tema, sobre la representación de bolsa de palabras y bolsa de palabras con TF y DF. Incorporamos también incluso les mostré en clase y lo dejé linkeado, una, una notebook en donde hacemos la representación basada en bolsa de palabras y después entregamos una máquina vector soporte, que es algo que traen de base de datos masivas. Les dejé, les mostré, creo también, una notebook sobre embedding genéricos. No avanzamos demasiado en embedding genéricos porque es algo que van a ver con Gabriel en recuperación de información. Me pidió que lo explicaba él. Y además les dejé una notebook de Transformer que vimos intuitivamente cómo podía contextualizar el embedding. Y también este sitio web del curso que di en el Congreso Argentino de Estadística que les comenté, en donde tiene un montón de info, presentaciones, notebooks, datos reales, etcétera. ¿Mm? Eso es un poco lo que trabajamos. Hoy la idea es trabajar y ver cómo los transformers basados en el mecanismo de atención tienen la capacidad de hacer una captura de la semántica del texto, aún en contextos de polisemia, es decir, de textos en los cuales eh, tokens que tienen diferentes significados, ¿sí? ¿Recuerdan un poco cómo fue variando los esquemas de representación del tiempo? ¿Alguien se anima a contarme en qué se basa la idea del modelo vectorial de Salton del 75, 76, 75? Y entiendo que representabas los documentos como Sí, vectores. exacto, Este, Matías. cada, cada dimensión, cada variable del vector, digamos, era una palabra del vocabulario. Entonces, cada documento era un vector ahí definido por la frecuencia de sus palabras. Muy bien, Matías, perfecto. ¿Mm? Esa en la primera conceptualización de Salton, la ponderación era el conteo de frecuencia. ¿Sí? Llegamos hasta ahí. Luego se incorpora TF-F que nos ayuda a ver si alguien se anima, va a ser un poquito más dinámico. No le hagan hacer todo a Matías, por favor. Hola. Yo estaba hablando y no se me escuchaba. Tiago, Se sí, activó el ahora micrófono. sí, Eh, Eso era para agarrar palabras que sean por ahí palabras claves y no agarrar palabras que sean como, por ejemplo, un conector o cosas que no son relevantes, ¿no? exactamente. Lo que nos dimos cuenta después, o se dio cuenta Jones, por lo menos, es que nosotros cuando ponderamos algo, lo ponderamos con mayor fuerza, con un mayor valor numérico, conforme sea importante para nosotros. Y lo que se mezclaba en la ponderación por conteo de frecuencia es que términos que no eran importantes, pero que eran frecuentes, tenían una alta ponderación numérica. Entonces, desarrolla el método de ponderación TF-IDF que penaliza aquellos términos que, si bien son importantes para un documento, a su vez aparecen en muchos documentos de la colección. Como bien decía Tiago, penalizando, por ejemplo, a los conectores. ¿Mm? Bien. Y después, cuando hablamos de embedding, ¿de qué hablamos? De embeddings genéricos como los que plantea Nicolás en 2013. Lo dije tanto en el... No lo voy a explicar en detalle, pero lo dije tanto en el encuentro presencial como en el virtual también lo retomamos. ¿Qué es lo que hacían ahora estos embeddings de palabras? A ver si alguien más se anima. Me acompaña Tiago y Matías en el podio de valientes. Me mató el clipper ese de Facu ahí en la imagen.
¿Recuerdan cómo se representaban las palabras? ¿Qué es un embedding? ¿Y qué resolvían de... Bueno, no le voy a seguir agregando preguntas porque le voy a generar más miedo. Vamos, Tiago, dale. Tengo entendido que era algo muy parecido a clustering, ¿no? Como que era una forma de ir relacionando o nada que ver. Tipo, era como ir relacionando las palabras eh, a través de cálculos como en vectores. Sí, lo voy a mostrar un poquito porque si no es muy difícil que podamos... tengo la clase preparada, pero no lo vamos a ver, lo van a ver con Gabriel. Lo voy a mostrar para que tengan una noción porque si no entendemos por qué se dan los embedding genéricos, no entendemos qué mejoran de la estrategia anterior y tampoco entendemos por qué los embedding contextuales son mejores que los genéricos. Lo que plantea Tiago, y es interesante esa noción de clustering, en realidad es que lo que propone Benchio en 2003 y después recupera Mikolov con un algoritmo de entrenamiento mucho más escalable, esta idea de que era, que tenía salto para los documentos, la traslada a los términos, es decir, en donde cada término, antes cada documento era un vector y un término era básicamente un valor de ese vector. Con lo cual no capturábamos la semántica de la palabra, es decir, esta palabra se parece a esta otra, es muy diferente, etcétera, etcétera. Lo que hacen los embeddings eh, genéricos, ¿sí? De vuelta, no creados por Mikolov, sino por Benjo en 2003, pero bueno, popularizados en 2013 por esta capacidad de los algoritmos de ser escalables. Es decir, a partir de ahora una palabra, un token, uno, va a ser igual a un vector, ¿sí? De números. Ese vector de números, ¿sí? Si fueran dos números, se podría proyectar en este espacio bidimensional, ¿sí? La realidad es que esos embeddings tienen muchas veces 100 dimensiones, 200. Los mejores modelos de Word2Vec tienen 300 posiciones, es decir, un vector de 300 posiciones. Yo lo proyecto en el plano bidimensional por una cuestión de que ustedes puedan tener una noción visual, ¿sí? Pero acá imagínense un número, ¿sí? La posición 1 hasta la posición 300, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, si uno proyecta ese vector como un punto en el plano de n igual a 300, lo que, lo que sucede con embedding es que esos vectores están entrenados de manera tal que aquellos conceptos similares entre sí, como pato, águila, no sé qué es, estén contiguos en el espacio n-dimensional, y aquellos conceptos que son diferentes de estos conceptos estén más alejados, ¿sí? Fíjense además que, por ejemplo, estos términos Alemania e Inglaterra están más cerca entre sí que Alemania y Londres, ¿sí? Y a su vez, Berlín y Alemania, como son las capitales, están más cerca Berlín de Alemania que Londres de Alemania, y sucede lo mismo entre Londres e Inglaterra y Berlín e Inglaterra, ¿sí? Entonces, lo que sucede con embedding genéricos es que vamos a entrenar una representación numérica para cada palabra, ¿sí? Que lo que me permite es identificar qué palabras se parecen semánticamente entre sí y cuáles están más distantes a partir de la proyección del vector entre el origen de coordenadas y el punto que proyecta ese vector o ese punto n-dimensional. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora bien, hasta ahí recuerdan más o menos. Sí, sí, ¿Qué Sí. problema tenían los embedding genéricos? el tema de contexto. El tema del Eh, contexto, ¿sí? Hay un problema. Dale, Mati, perdón. no, no, no. El tema de, por ejemplo, qué pasaba con esta palabra que menciono en todos los cursos, la palabra banco. La palabra banco la proyecto cerca de crédito o cerca.
de peces. Tomá mate, qué pez dibujé. ¿Eh? O cerca de plaza, ¿sí? O del banco o de silla, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, si a cada palabra le asigno un vector, ¿qué pasa con esas palabras que tienen diferentes significados? ¿Sí? ¿Me siguen toda la problemática de los embeddings genéricos hasta acá? ¿O alguien no Sí, entiende? ¿Sí? Bueno, eso es un poco la lógica de embedding genéricos. Mejoran la representación actual, anterior, basada en bolsa de palabras, en donde no se prestaba ninguna atención a las palabras y lo que modelábamos eran los documentos, porque ahora podemos representar la semántica de cada palabra, en donde un documento, ¿sí? Esto es importante, un documento, ¿sí? Ya sea una noticia, un mail, lo que fuera, va a ser igual a el embedding del token uno unido al embedding del token 2 unido al embedding del último token, ¿sí? O el token n, ¿sí? Entonces un documento ahora es un conjunto de vectores, ya no es un vector, en donde cada vector representa la semántica de esa palabra. ¿Ok? Avanzamos un montón. Ahora podemos ver si dice corre o corren. Bueno, son palabras, sabemos que parecidas. Antes, en el esquema de bolsa de palabras que bien caracterizaba Matías, la palabra corre y corren son dos columnas totalmente independientes, en donde no podemos establecer una distancia, o a lo sumo tendrá la misma distancia que corre y caracol, o corre y cena. O sea, nada que ver. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuáles son las mejoras respecto a la representación anterior? Bueno, pero seguimos teniendo problemas, ¿sí? Que tienen que ver con la contextualización, como decía Matías, de los términos. Es decir, si yo les dijera banco, todos ustedes, si bien tenemos acepciones del concepto banco que no son más cercanas, ¿sí? No estamos estudiando biología marina, con lo cual pocos de ustedes se van a imaginar cuando digo banco, estamos hablando de peces, aunque podría ser seguramente en Bahía Blanca, cuando diga banco, probablemente esté más cercano al concepto de peces. Si estuviera en la universidad y digo banco, probablemente ustedes se imaginen que esté hablando de sentarse, y si estuviera en el centro de Luján y digo banco, probablemente nos llevaría a pensar en el banco como entidad financiera. ¿En qué varía estas diferentes interpretaciones? En el contexto, ¿sí? Y básicamente eso es lo que empiezan a, a tener en cuenta los modelos basados en transformers a partir del mecanismo de atención, ¿sí? Que es un mecanismo que permite, cuando procesamos el embedding de una palabra, evaluar el contexto que para nosotros es importante para definir el significado semántico de esa palabra. Que es un poco lo que hacemos nosotros desde el punto de vista cognitivo, es decir, cómo se dan cuenta, y yo mañana tengo que ir al banco a sacar un crédito, que estoy hablando del banco como entidad financiera. Y porque mañana tengo que ir, ¿sí? Y a sacar un crédito, la palabra crédito también es importante, ¿sí? Es decir, los embedding contextuales, ¿sí? Por eso hablamos de embedding contextuales, se fijan en el contexto. ¿Sí? Los embedding generados por la arquitectura de Transformers son embedding contextuales, es decir, dejamos la era de los embedding genéricos y pasamos a la era de embedding contextuales. Mi hipótesis es que en ese momento no estábamos, y yo lo viví bastante cerca, porque justo estaba haciendo la tesis de maestría en ese momento, no estábamos, y se me hace hasta sospecho que inicialmente ni el equipo de Google era de alguna manera consciente del impacto que iba a tener esta arquitectura luego en los modelos que vienen a continuación. Y básicamente lo digo porque hoy son el corazón de los modelos de lenguaje moderno, ¿sí? Que son multimodales, multilingüaje. El hecho de
que es una puerta que también abrieron los embedding genéricos, ¿sí? Es decir, hoy cuando hablamos de generación de audio, de generación de imagen, de generación de texto, estamos hablando siempre del espacio de representación latente, ¿sí? Que es un punto en el espacio que traza la similitud entre conceptos, y eso es algo que hizo entrar en juego el embedding genérico. El embedding contextual además agrega esta idea de que para, como en el embedding genérico, yo a partir de la palabra entrenaba una función que a partir de la palabra me daba el vector. Lo que introduce los transformers es la noción de que la función esa no necesita como parámetro solo el token, sino que va a necesitar el token y la secuencia o la frase en la que aparece el token para devolverme ese vector. ¿Sí? ¿Para qué? Para contextualizar el término, la acepción de ese término. Entonces, si yo digo, mañana voy al banco y le pido el vector de banco, en la frase mañana voy al banco, me va a dar un embedding, es decir, un vector numérico. Y si le digo, dame el embedding de banco, qué lindo banco de peces, me va a dar un embedding numérico modificado. ¿Sí? Eso es importante entender. Básicamente, ¿por qué? Porque evalúa el contexto eh, al momento de generar embedding. Ahora bien, como vimos intuitivamente la semana pasada, o la anterior, ya me pierdo, eh, y como dije hoy, básicamente genera esta arquitectura una revolución, y básicamente lo que hace es, a partir de una secuencia de entrada, así estuvieron modelados, no se hablaba de prompt cuando se generan la arquitectura de Transformer, a partir de una entrada genera otra como salida. ¿Mm? Esta es la arquitectura de Transformers típica, ¿sí? Que seguramente todos hayan visto alguna vez, en donde estos modelos están pensados, ¿sí? En el pedacito de inteligencia artificial que delimitamos el primer encuentro, en donde no veíamos toda la inteligencia artificial, solo lo que tiene que ver con modelo de lenguaje, y además solo lo que tiene que ver con secuencias de datos textuales, ¿sí? Todas las tecnologías que vimos tienen que ver con el modelado, ¿sí? Y la manipulación de secuencias de datos textuales que tienen la característica de tener una secuencia en donde ese orden es importante, en donde hay polisemia, en donde hay un montón de características que le otorgan cierta complejidad. Obviamente esto lo comenté, ¿sí? Y esto es importante empezar a delimitar. Hablamos de la arquitectura de Transformers, pero vamos a ver que esta arquitectura de Transformers está basada en un encoder, que es la parte izquierda de la visual, y un decoder, que es la parte derecha de la visual. Modelos de lenguaje modernos solo utilizan la parte derecha, ¿sí? ¿Por qué es importante? Ay, recién veo el sí sí de Juan. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a entender luego, y vamos a ir abordando después a partir de un montón de nodos y un montón de códigos, que cada uno de estos módulos tiene una función específica, ¿sí? Pero la magia de esta arquitectura reside aquí, acá, acá y acá, ¿sí? En el mecanismo de la atención, que básicamente lo que me va a permitir es determinar a qué palabras tengo que prestar atención para terminar de definir, ¿sí? El embedding contextual de una palabra. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia pedagógica que vamos a usar? Básicamente esta. Fíjense. Ven que tenemos acá un conjunto de bloques, ¿sí? En donde cada bloque implica una tarea dentro de la arquitectura. Pero vemos a su vez que hay bloques que son equivalentes, ¿sí? Embedding, output embedding son equivalentes, multi-head attention en el encoder y en el decoder son equivalentes, es decir, hacen lo mismo. Add and norm, hay una serie de tareas que todas hacen lo mismo. Feed forward es a su vez una tarea que se centra en lo mismo. Entonces, ¿cuál es la estrategia pedagógica que vamos a usar? Vamos a subir por el encoder y vamos a caracterizar y conceptualizar cada una de las etapas del encoder.
Cada una de las tareas del encoder, cómo se hacen, con ejemplos, con cuentas, vamos a ir recorriéndolas. Luego vamos a pasar al decoder y vamos a conceptualizar solo aquellas tareas que no estuvieran conceptualizadas en el encoder. ¿Por qué? Porque esta ya la explicamos acá, esta ya la explicamos acá, esta es nueva, porque dice, si bien dice multi-head attention, dice masked, vamos a ver por qué, vamos a explicarlo. Esto no, porque ya lo explicamos acá, esto no, porque lo explicamos acá, y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a aplicar estas y estas que no están en el encoder, y luego, desde el punto de vista del encoder-decoder, vamos a explicar cómo esta salida del encoder pasa a ser la entrada del decoder, ¿sí? O una de las entradas del decoder. Eso es básicamente cómo vamos a ir transitando esta explicación. Que luego si ustedes separan el decoder y rearman la explicación del decoder que dimos, tranquilamente pueden ver cómo funciona el decoder. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos así? Para que entiendan toda la arquitectura. ¿Eh? Porque una cosa es importante. El encoder básicamente se encarga de eso. Ya les adelanto. De, de alguna manera representar o de generar el embedding, ¿sí? Contextual de las palabras, ¿ok? Es decir, este encoder va a generar el embedding, es decir, el vector de numeritos que representa contextualmente la semántica de esa palabra en ese contexto. Y el decoder es el que se va a ocupar a partir de las representaciones de generar salidas nuevas, de generar contenido nuevo. Ahora bien, ¿y el encoder para qué? Bueno, la realidad es que el encoder, hay actividades que están presentes en el decoder, ¿sí? Y además lo que va a suceder es que, ¿por qué hoy los modelos son de Coden Only? Básicamente porque escalan bien, escalan mejor que implementar todas las tareas de todo, de toda la arquitectura y son suficientes para generar contenido coherente. Entonces, no es que Decoder Only sea una parte de la arquitectura sea sensiblemente mejor que toda la arquitectura, lo cual sería muy loco, sino que con esta parte de la arquitectura hemos encontrado modelos que generan texto coherente, ¿sí? Semánticamente correcto y a un nivel que podemos escalar. ¿Sí? Hoy todavía no tenemos eh, o estamos en el horizonte de tener, ¿sí? Eh, hardware para poder entrenar estos modelos sin que eso sea muy costoso. ¿Qué quiero decir? Un poco lo vamos a trabajar en algún encuentro posterior, pero sabemos que son 5 o 6 los laboratorios tecnológicos que tienen la capacidad de entrenar estos modelos. Es decir, no es que la Universidad de Luján está fuera de la capacidad de entrenar modelos. Stanford está fuera de la capacidad de entrenar modelos de cero. Es decir, las mejores universidades del mundo, estamos hablando de o empresas muy sofisticadas a nivel mundial, quedan fuera de este juego. ¿Eh? Veremos cómo evolucionan, obviamente, lo que pasaba antes con los embedding genéricos, hoy no son tan costosos, va evolucionando la tecnología y lo que en un momento era prohibitivo, luego pasa a no ser prohibitivo, y lo mismo sucede, ¿qué pasará con los nuevos paradigmas de procesamiento, ¿no? Con esta cuestión de la computadora cuántica que viene, que no viene? Eh, ¿Y cómo van a impactar en este tipo de tecnologías? Bueno, ahí hay una otra cuestión adicional, pero bueno, hoy por hoy todavía son modelos muy costosos de entrenar desde cero, ¿sí? Pero es importante entender, por lo menos evitar o mitigar la falta de conocimiento como uno de los fundamentos por los cuales no entrenamos este tipo de modelos. ¿Qué quiero decir? No entrenaremos porque no tenemos los datos en realidad es una cuestión que podemos mitigar, o bien porque no tenemos la capacidad de cómputo. Pero ahora bien, lo que no podemos o lo que no debemos, de un punto por ahí de vista de la soberanía y conocimiento, es evitar entender qué es lo que está pasando acá. ¿Mm? Entonces, lo primero que va a ingresar, ¿sí? Va a ser una frase en el modelo. ¿Sí? Nosotros cuando querramos en el encoder, lo que vamos a pedir al encoder es un embedding, ¿sí? ¿Y a partir de qué le vamos a pedir el embedding? Bueno, de una frase y de una palabra, ¿sí? Yo puedo decirlo, bueno, dame el embedding de cuenta para la frase cuenta una historia. Eso es lo que voy a hacer una vez que el encoder esté entrenado. Ahora bien, desde el punto de vista del entrenamiento, cuando vayamos a entrenar el encoder, vamos a ingresar
vamos a tener como un montón de documentos y vamos a ir separando por frases o sentencias, por la traducción del inglés, esos documentos. Esto es importante. Para nosotros, los documentos los vamos a partir en unidades más pequeñas, denominadas sentencias o frases, ¿sí? Y a su vez, cada frase, imaginemos que esta puede ser una frase o un input de entrada, lo vamos a tokenizar. ¿Qué es tokenizar? Convertirlo a una secuencia, ¿sí?, de tokens o de unidades de información. Hay un montón de tokenizadores distintos que cortan diferente a las frases, pero básicamente el tokenizador lo que va a hacer es cortar, ¿sí?, eh, la sentencia en diferentes unidades de información, que va a ser la unidad mínima, y a cada unidad de información le va a asignar un ID. Ese ID es unívoco, ¿sí? Es decir, un ID por palabra. ¿Por qué? Porque las palabras se van a quedar acá. De acá para adelante no va a haber más palabras. Vamos a tener ID. Obviamente después habrá algo como un diccionario de Python en donde yo le tiro algo a un ID y me devuelve la palabra. Obviamente hay una reconstrucción, ¿no? Una deconstrucción, si se quiere, del entrenamiento, pero eso es importante. Cada palabra se convierte en un número único según el vocabulario modelo. De hecho, yo creo que acá les dije, ¿sí?, una de las cosas, de las cuestiones que podemos ver es cómo, ¿sí?, cómo funcionan los tokenizadores de, por ejemplo, GPT. Si yo digo cuenta una historia y acá me va marcando cómo va separando en diferentes tokens y a cada uno le asigna un token ID. ¿Sí? Eso es un poco el primer mecanismo. Que ustedes dirán, pero para eso necesitamos. Y sí, porque, por ejemplo, no sé si recuerdan, y si no lo buscamos, en la notebook de Transformers que pasaba algo como esto. Fíjense. Ah, este es el otro que les compartí. Deme un segundo. Creo que sí. Sí. En donde pasaba algo como esto, que enmascarábamos una frase y me daba un token que era esto. ¿Sí? Bueno, esa es otra forma de tokenizar en donde el espacio aprobó un crédito, lo transforma, ¿sí? Hay un token que es comodín, comodín, LO, en donde el espacio aprobó un crédito se convierte en ello aprobó un crédito, ¿sí? Es decir, ahí lo que varía de un esquema al otro, de este BERT de Google a este tokenizador, ¿sí?, a este tokenizador, es que él es un token en sí mismo, ¿sí? Pero fíjense que con aprobó hace esto, ¿no? De recortar el token. Acá, el token está acá y a este es otro token distinto, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es partirlo en unidades de información. Y ya ahí tenemos el primer quilombo, es decir, ¿qué es para nosotros una unidad de información? ¿Por qué vamos a tener que determinar esto? Porque para cada unidad de información le voy a asignar un ID, ¿sí? Y acá lo que voy a tener, que ya es parte del modelo, es una suerte de embedding para cada ID. Ese embedding es el embedding genérico de cada palabra. Es decir, si yo acá ingreso banco en 10 contextos distintos, tendrá por ahora el mismo embedding en todas las acepciones. O en banco de PC, en banco de sentarse o en yo banco a Messi. Bueno, ya no lo banco. Yo bancaba a Messi. eh, o mañana voy al banco. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Lo primero que hacemos es separar en sentencias, en frases, de frases a tokens. Al token le generamos un ID y para cada ID definiré un embedding
genérico que ya está entrenado con el modelo. ¿Sí? ¿Hasta acá seguimos? ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Esta es la parte muy, muy fácil. ¿Sí? Así que, para que no se pierdan, vayan ahí diciéndome si se entiende o no se entiende, si hay alguna duda. Sí, por ahora se entiende. Gracias, Seba. El silencio me estaba aturdiendo. Bien, luego lo que vamos a empezar a tratar de hacer en lo que resta del encoder es contextualizar ese embedding que hasta ahora es genérico. Es decir, imagínense como que a cada token le asigno un embedding tipo word2vec, ¿sí? Ahora lo que vamos a intentar hacer es generar o darle peso al contexto en el cual aparecen los términos para modificar el embedding que hasta ahora era genérico y transformarlo en un embedding contextual. ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a hacer es adicionarle, por eso la suma, un positional encoding. Básicamente lo que decimos es a cada palabra y en cada posición del vector que representa su embedding, le vamos a sumar un numerito de acuerdo, y ese número va a variar de acuerdo al orden en el que aparece esa palabra en la oración. ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué hago esa chanchada? Bueno, la idea un poco es, hoy lo que dije, ¿no? Mañana voy al banco, en donde uso, y esto lo estoy aprendiendo por Gael, que está en tercer grado, en donde uso un sustantivo común, a banco con un sustantivo común. Fíjense que banco aparece hacia el final de la frase. Y si yo digo yo banco a Boca, ¿sí? Banco, que ahí hace las veces de verbo, aparece en otra posición de la frase, ¿sí? Entonces, ¿qué empiezo a inferir? Que el orden de la palabra en la oración tiene una correlación con el, el rol que va a jugar y ese rol que va a jugar me va a servir, entender ese rol me va a servir para desambiguar aquellos términos que tienen más de un significado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a sumar ese medio imposicional? Bueno, yo hasta acá tengo un vector por cada palabra, le voy a sumar un positional encoding que va a variar de acuerdo a, a esta fórmula. ¿Sí? Si la posición, lo que voy a hacer es a la posición de la palabra, ¿sí? Si está en una posición par, le voy a aplicar a esa palabra, le voy a sumar el seno de la posición de la palabra en la oración sobre 10.000 a la 2 por i, siendo i la posición del embedding actual, sobre d, y d es el tamaño del embedding, ¿sí? En donde dijimos Word2Vec, el tamaño ideal es 300, en por ejemplo, en BERT es 892, en GPT-4 es 13.000 y pico, ¿sí? Perdón, en GPT-5 es 13.000 y pico, en GPT-4 es 8.192. Es decir, voy a modificar todo el vector de la palabra de acuerdo, ¿sí? De acuerdo al orden en el cual aparece esa palabra en la oración, ¿sí? Veamos un ejemplo. Entonces, si es impar, si es par, le aplico la posición de la palabra, le aplico, eh, perdón, si es par, la posición del embedding de la palabra, le aplico esta fórmula, y si es impar la posición del embedding para esa palabra, le aplico esta otra, ¿sí? Imaginemos que tenemos este embedding original, el embedding genérico es este, ¿sí? Y yo quiero modificar el embedding de cuenta, ¿sí? Lo que voy a modificar del embedding de cuenta, si yo quiero modificar, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero modificar todo el embedding de cuenta, tendré que hacer P Precision Encoding con E00, con 0, 1. Ahora explico por qué. Y con esa P, macho, Position Encoding con 0, 2. ¿Sí?
¿Por qué esto? A ver quién me siguió. ¿Alguien me siguió? A ver si se dan cuenta, porque es para modificar todo el embedding de cuenta tengo que hacer estas tres operaciones. ¿Nadie se da cuenta? Con que me digan que no es un montón, ¿eh? Creo que no. Bien. No. Gracias, Seba. Básicamente lo que voy a hacer es ir recorriendo todas las posiciones del embedding de cuenta. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el D del embedding? Es decir, la dimensión de los embedding. 3. Entonces lo que yo voy a hacer es adicionar un valor para el primer casillero del embedding, otro distinto para el segundo casillero y otro distinto para el tercero. Lo que hace esta primera cuenta es evaluar cuánto tengo que adicionar al embedding de cuenta, pero en la posición cero del embedding. La posición cero del embedding es 0,2. ¿Sí? Luego tendré que ver cuánto le tengo que adicionar a la posición uno del embedding, que es esto. Y luego tendré que ver cuánto le tendría que adicionar a la posición 2 del embedding, que es esto. ¿Sí? A esta posición cero, como es par, le voy a adicionar el seno de cero. Cero es la posición de la palabra en la oración, sobre 10.000 a la cero, porque es 2 por la posición del embedding, que es cero. 2 por cero, sobre d, que se anula, o sea, sobre 3, pero todo esto se anula y queda la cero, con lo cual le voy a adicionar el seno de cero sobre 10.000, que es uno. Si a cero sobre uno, 0 sobre uno, cero, el seno de cero es cero. ¿Qué quiere decir? Que al primer casillero no le adiciono nada. ¿Y al segundo cuánto le adicionaré? Bueno, si al segundo le tendré que adicionar el coseno, ¿sí? De la posición de la palabra, que sigue siendo cero, por 2 por uno, ¿sí? Sobre 3. ¿Por qué 2 por uno? Porque la posición del embedding es uno, ¿sí? Entonces el resultado de este valor va a ser 0,6 más el coseno de cero, porque igualmente se anula todo, porque sigue siendo cero la palabra. ¿Ok? Que el coseno de cero ya es un valor distinto a cero. ¿Sí? Por otro lado, si quisiera ver cuánto tengo que adicionar a este, me daré cuenta que como esta es la posición de la palabra, esto va a ser cero, que va a ser todo a cero, con lo cual lo que le voy a adicionar también es el seno de cero, que va a terminar siendo cero. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Sí. Es una forma matemática de valorar en el embedding genérico la posición que ocupa una palabra en una oración. ¿Por qué? Porque vimos a partir del ejemplo de yo banco a Boca y mañana voy al banco, que la posición de la palabra puede determinar el rol de la palabra en esa oración. Acá tenemos otro ejemplo en donde modificamos la posición del embedding uno, es decir, 0,5 para la palabra una, ¿sí? Acá vemos que la posición de una es la posición uno, pues esta es posición cero en la frase, la posición uno en la frase, la posición 2 en la frase y la posición 3. Una en la posición uno sobre 2, ¿sí? 2 por uno, porque queremos modificar esta, que es la posición uno del embedding. 2 sobre 3, lo cual me da el coseno de uno sobre 2154, que es un valor equivalente o cercano a uno, ¿sí? Así es como se calcula. A ver, lo que nos tiene que quedar es que no importa la cuenta, ¿sí? No les voy a preguntar cómo es el seno o cómo es el coseno. Lo importante es tener en cuenta que ya los transformers hacen algo distinto a lo que es el medio genérico, en donde no les interesa. Vos me das una palabra, yo tengo una función que da una palabra, te devuelve un vector. No me importa en qué posición está la palabra, con quién, con qué otras palabras ocurre en esa oración, no le interesa nada. Ahora en el medio contextual sí. Yo le tiro la palabra y me dice, no, no, ¿qué palabra? Dame también la frase, porque quiero ver en qué posición aparece la palabra para darte el embedding y quiero ver con qué otras palabras ocurre para contextualizar ese embedding. Acá tenemos un ejemplo completo, ¿sí? Donde vemos otra frase, yo soy un robot, yo no soy un robot, pero la frase yo soy un robot, el índice de la palabra, el índice del embedding
y el valor que se adiciona para cada posición, ¿sí? Acá vemos cuál es la lógica atrás de esto, por qué lo hacemos. Bueno, básicamente la primera cuestión que seguramente se preguntaban, ¿por qué seno y por qué coseno? Es una buena pregunta. La realidad es que lo que buscaron podría haber sido cualquier otra función, pero básicamente lo que buscaron es esto: adicionar un valor tal, ¿sí?, a cada dimensión del embedding, que si las palabras están en posiciones contiguas de la oración, tengan, se le adicionen valores parecidos a cada posición del embedding. Y si las palabras tienen posiciones distintas, una está al principio y otra está al final, se le adicionen valores muy distintos. ¿Para qué? Para desambiguar la palabra de acuerdo a la posición en esa frase. ¿Sí? Genera lo que se denomina una firma posicional para cada token y luego va a permitir que la atención detecte frases o relaciones entre palabras según la distancia. ¿Mm? Van a ver que muchas de las diapos tienen mucho texto, eso para que después les sirva para mirarlas, ¿sí? Pero no voy a ir leyendo el texto ni voy a hacer referencia a todo. En general, eso va a ser así siempre, en este curso y en todos los cursos que doy. Me parece que está bueno que puedan utilizar la PPT como una estrategia de estudio para apoyar lo demás y para tener una rememoria visual respecto a lo que vimos. Pero la verdad es que por ahí muchas veces la PPT queda menos estética, pero bueno, es una forma de que a ustedes les sirva también. Y acá vemos qué es lo que pasa. Si el embedding original era 2, 0, 6 y 0, 1, luego del encoding posicional o position encoding será 0,2 más lo que se adiciona, 0,6 más lo que se adiciona y 0,1 más lo que se adiciona. ¿Sí? Ahora cada embedding tiene información sobre su posición en la frase. Acá vemos, acá hice las cuentas para todo, para si lo tienen, el que quiera y es prolijito hacer las cuentas, podrá ver que esto está bien o está mal. ¿Mm? Después me cuenta. Pero fíjense, acá se adiciona 0, 0, acá 1, acá 0, acá 0,84, 1, 0, ¿sí? Y luego de este estadio, ¿sí?, cuando llegamos acá, lo interesante es ver que ya nos separamos de la idea de embedding genérico. Ya acá tenemos en cuenta, tenemos un nuevo embedding, ¿sí?, que tiene la capacidad de valorar la posición en la cual se encuentra cada palabra dentro de la oración. ¿Sí? Y acá entramos en la parte, en el barro, ¿sí? Espero que hasta acá haya entendido porque es la parte fácil. Acá sí entramos en el barro. Yo En... tengo una consulta. Dale, Tiago. Sí. Te Eh, agradezco yo la en el, pregunta. en el caso de que la palabra se repita, ¿sería un token aparte de la palabra repetida o sería calcularlo también, o sea, sería calcular otra posición nueva? ¿Cómo sería en ese caso? No, mirá vos qué interesante, Tiago. Si vos te ponés a pensar, no importa la palabra. ¿Sí? De hecho, y esto es algo, es una utilización que luego se utiliza. Para cualquier frase de 4 palabras, lo que voy a adicionar va a ser básicamente esto. ¿Sí? Lo mismo. Porque el encoding posicional no se fija en las palabras, se fija el orden de la palabra, varía en función del orden de la palabra, ¿sí?, y el tamaño del embedding. ¿Sí? Es decir, si aparece la palabra banco en el segundo y en el cuarto lugar de la frase, le va a estar adicionando valores totalmente distintos. Ahora bien, si yo tengo el perro juega y mañana juega Boca, ¿sí? A juega y a Boca, por ser la tercera palabra de una frase de tres palabras, le va a adicionar exactamente lo mismo en cada posición del encoding. Entonces, acá no juega, no interesa cuál es la palabra, sino cuál es la posición de la palabra en la frase, el tamaño de la palabra, el tamaño de la frase, ¿sí? Y la dimensión del embedding. ¿Ok? ¿Te respondí? Ah, ok. ¿Se ve Sí, sí, eso? entiendo. Bien, genial. Bueno, gracias por la pregunta. Bien, hasta acá entonces cuando llegamos acá tenemos un embedding que está modificado porque se le adiciona el positional encoding, así se dice. Ahora bien, ¿qué hace la self-attention? ¿Sí? En el encoder o en el decoder es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Lo que va a permitir es ver qué otras palabras de la oración son importantes o son relevantes para establecer
una mejor representación del significado de la palabra para la cual estoy calculando el embedding. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a comparar cada palabra con todas las demás de la oración, ¿sí? Y generar una nueva representación basada en las relaciones entre palabras, ¿sí? Eso es un poco lo que va a hacer. Y lo interesante, por ejemplo, BERT, que es el primer modelo encoder only que ganó popularidad, es que lo hace de manera bidireccional, es decir, mira las palabras hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Ya vamos a ir eh, entendiendo en detalle. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, esto ya creo que los tengo podridos con el tema de banco. El banco aprobó el crédito del cliente. Bueno, acá lo que va a permitirme ver self-attention es que crédito y cliente seguramente sean más importantes que el resto de las palabras para detectar o para desambiguar la palabra banco, para generar el embedding contextual a partir del embedding genérico de banco, ¿sí? Es decir, self-attention me va a permitir modificar el embedding de banco de acuerdo a estas dos palabras, lo cual lo va a llevar contextualmente a un significado vinculado a la entidad financiera, ¿sí? Claramente, si yo no presto atención a las palabras correctas, puedo confundir el significado y llevarlo para otra eh, acepción de la palabra, ¿sí? Esto es un poco la idea que me permite hacer autoatención, es justamente fijar la atención para modificar el embedding en aquellas palabras que se conecten mejor con la lógica o el significado de la palabra en el contexto que le estoy usando, ¿sí? Eso es un poco la idea. Y la idea, ¿sí? Que self-attention lo que nos permite es justamente modificar ese embedding que ya lo modifiqué con las posiciones de cada palabra, con la posición que aparece esa palabra en la oración, modificarlo de nuevo, pero en el sentido de modificarlo con mayor peso de acuerdo a las palabras que más tienen que ver con el significado en este contexto, ¿sí? Es decir, las palabras crédito y cliente van a hacer modificar más el banco, el email y la palabra banco, que las palabras el o la palabra aprobó o la palabra del, ¿sí? Es decir, van a llevar el embedding de banco para el espacio de representación latente de crédito y de cliente. Por eso es que después vamos a ver que banco como entidad financiera va a estar cerquita de crédito y de cliente, ¿sí? Porque lo traen para este lado. Ahora vemos cómo desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista conceptual, eso es lo que está pasando, ¿sí? El mecanismo de autoatención me permite ver eso. Bueno, eso obviamente es lo que hace a los transformers tan poderosos y lo que genera el cambio, la ruptura conceptual o el paradigma entre Transformers y Word2Vec. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Lo que va a pasar, dijimos que el modelo, ¿sí? El modelo esto lo voy a dejar por acá arriba si se me permite, un modelo de Transformer está conformado por los vectores de embeddings, ¿sí? Vamos a ponerle, la primera vez que hago esto, ¿eh? Los vectores medio genéricos y a su vez va a tener, ¿sí? Un positional encoding, ¿sí? Se le va a sumar, pero bueno, esto no es parte del modelo, olvídense de esto. Esto es qué conforma el modelo. Además de esos vectores de embedding genéricos, van a aparecer algo que se llaman matrices, uy, qué boludo, matrices de proyección lineal, ¿sí? Que básicamente van a ser, inicialmente, imagínenselas como tres matrices, ¿sí? Que me van a servir para capturar la atención, ¿sí? Que me va a servir para verificar, modelar cuáles son las palabras más importantes, eh, cuáles son las palabras más importantes para la palabra para la cual quiero detectar el embedding contextual o formular el embedding contextual. ¿Qué son las matrices numéricas de proyección lineal? Son eso, matrices numéricas, ¿sí? Y hay tres. Está.
W sub Q, W sub K y W sub B. Esto es medio loco, ¿no? Eh, ¿Qué van a representar estas tres matrices? Básicamente son un conjunto de valores numéricos que nos van a permitir encontrar las relaciones entre palabras, ¿sí? Eso es lo que permiten. Son tres matrices numéricas donde los valores numéricos esos los entreno durante el entrenamiento del modelo y me permiten detectar relaciones entre palabras. Eso es lo que son, desde el punto de vista matemático, tres matrices numéricas con las cuales multiplico mis embeddings genéricos con la firma del positional encoding. Si van a muchos videos, algunos videos van a encontrar esto, que el Q, la matriz Q, lo que aporta, ¿sí? O lo que representa es el contexto que busca cada palabra. La matriz K representa el vector, para cada palabra representa el contexto que ofrece cada palabra. Y B, que no se utiliza en el cálculo de atención, sino que ven que pasa de largo, representa el contenido semántico de la palabra multiplicado por una matriz fija de proyección lineal. Esto es importante, para todo el modelo son las mismas tres matrices de proyección lineal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Muchas matrices de proyección, la matriz de proyección lineal van a tener un tamaño de n por d, ¿sí? En donde d es el tamaño del embedding, ¿sí? Y n, en realidad esto va acá, ¿no? Y acá n es el tamaño del vocabulario, es decir, todas las palabras que conoce el modelo de lenguaje. Porque básicamente, qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar, ¿sí? Cada una de los embeddings de las palabras, fíjense, si yo acá tengo la frase cuenta una historia, acá lo que tengo es cuenta una historia, ¿sí? Es decir, acá lo que tengo son los cuatro vectores, uno por cada palabra, ¿sí? Esto lo que voy a hacer, acá es un producto escalar de la matriz W, por la matriz WT, WQ, lo que me va a dar es básicamente este vector modificado, ¿sí? Para cada palabra este vector modificado, en el sentido que proponga esta matriz de proyección lineal. En K voy a tener este vector por esta multiplicación y en B voy a tener esto, ¿sí? Por ahora quédense con esto, son números fijos a partir de los cuales voy a multiplicar el embedding inicial de cada una de las palabras. Quise dejar esto acá y después me doy cuenta y lo borré todo. Bueno, básicamente estos vectores representan lo que el modelo aprende. Ahora bien, de nuevo, si yo tengo la frase Hello World, lo que voy a tener, esto es lo mismo, estas líneas, ¿sí? Es lo mismo que ver que esto se triplica y se multiplica cada vez, ¿sí? O sea, esto es equivalente al anterior. En donde lo que obtengo, yo tenía un embedding para cada palabra, ¿sí? Un embedding para cada palabra, ahora voy a tener tres embeddings. Para esa palabra voy a tener, para la palabra hello voy a tener el embedding de Q, el embedding de K y el embedding de B. ¿Qué representa el embedding de Q de la palabra hello? El contexto que busca cada palabra. ¿Qué significa K? El contexto que entrega cada palabra. ¿Y qué significa B? Básicamente el embedding de esa palabra por un valor fijo de la matriz de proyección lineal que la modifica ese vector en un sentido que favorece la búsqueda de relación entre palabras. Esto es importante. Estas tres matrices son fijas para todo el vocabulario, ¿sí? Para cada palabra, poco lo dije, tenemos tres vectores luego de esto, ¿sí? Y cada una de las matrices, ¿sí? Tiene una dimensión de model, en donde es la dimensión del modelo, ¿sí? Como fila, y la dimensión reducida para calcular la tensión. Esto es importante, ¿ven? Que después en realidad funciona distinto. Pero bueno, así lo propone Basguani. Ven que acá el embedding tenía
cinco posiciones y acá tiene tres. Lo ven eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces lo que se hace es a estas matrices darles un ancho reducido, ¿sí? Darles un ancho reducido. ¿Para qué? Para que la representación luego va a ser tres veces por cada palabra, pero reducida. ¿Por qué? Básicamente por la propiedad de la multiplicación de matrices, en donde una matriz de n por m multiplicada por una matriz de eh, y por z me va a dar una matriz resultante de cuánto por cuánto. A ver si estudiaron. Profesor de Chivilcoy con Sagula. ¿Cuánto es la dimensión resultante? N por Z. Muy bien, Agu. N y no tuviste con Sagulo. Por Z. ¿Sí? Que se puede ver acá, ¿no? Fíjense, acá tenemos dos filas por cinco columnas, acá tenemos cinco filas por tres columnas y la resultante es la cantidad de filas de la primera con la cantidad de columnas de la segunda. Esto en general, esto muchas veces, o muchas veces no, conceptualmente eh, son matrices de proyección lineal reducidas, ¿sí? Eh, pero pueden tener tranquilamente la misma cantidad o el tamaño del embedding original. De hecho, Bagwani lo planteaba con el tamaño del embedding original, con lo cual acá van a quedar tres vectores por cada palabra con la misma dimensión que el original. ¿Sí? Bien. Bueno, esto un poco lo dijimos. Lo que nos permite esto es establecer, ¿sí? Nuevos valores para la palabra que modifican, básicamente quédense con esta idea, porque el contexto que busca, el contexto que encuentra y el valor semántico son como cuentitos de hadas, pero en realidad lo que hace estas matrices están entrenadas con de manera tal que esos valores luego maximizan las predicciones del modelo en lo que se denomina el aprendizaje autosupervisado, que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo funciona el entrenamiento de las matrices WQ, WK y WB? Haciendo un paréntesis, ¿sí? No es importante para nosotros, o sea, no es tan importante, pero quiero que lo entiendan porque para que le den algún valor semántico a esto y se lo queden. Fíjense, yo tengo estas matrices, se inicializan con valores aleatorios, ¿sí? Diferentes. Se ingresan a muchas frases, muchísimas, ¿sí? Se generan los embeddings de cada token y lo que va a suceder es esto. Vamos a calcular, ¿sí? Esta como la atención, ¿sí? Que me va a permitir, a partir de una palabra, ¿sí? Y de los valores del resto de las palabras de la frase, ¿sí? Me va a permitir mostrar o adicionar un valor de atención para cada palabra. Es decir, me va a dar un valor de atención para crédito, para aprobó y para todas las palabras del contexto de banco. ¿Sí? Y luego lo que voy a decir es, yo voy a tapar, ¿sí? Por ejemplo, una de las palabras, voy a tener el token uno, una máscara, que es lo que vimos sin saber en la notebook de la semana pasada, el token 3, supongamos que la frase tiene tres tokens, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que se denomina aprendizaje autosupervisado. Yo voy a enmascarar, bueno, acá inicialmente tenía un token, obviamente, ¿no? El token 2. Pero yo lo que hago, yo sé que token está acá, el modelo sabe que token, pero lo tapa, lo enmascara. ¿Para qué? Porque modifica los valores de la matriz de proyección lineal y calcula el softmax, ¿sí? Que básicamente es el valor que permite establecer a qué palabras le tengo que prestar atención en el contexto de banco para saber que es un banco como entidad financiera, ¿sí? Y le hago que adivine cuál es la palabra que va acá. Si adivina mal, vuelve hacia atrás, modifica los valores de la matriz de proyección lineal, modifica los valores del embedding,
de acuerdo al algoritmo backpropagation, que van a ver con Rosana en detalle, y vuelve a predecir la palabra de la máscara. Y así se va a quedar lupeando, ajustando valores de la matriz de proyección lineal y de los embedding genéricos, hasta que la predicción del modelo, ¿sí?, sea la palabra que estoy enmascarando, es decir, hasta que acierte cuál palabra va ahí. Y de esa manera, ¿sí?, aparece un nuevo aprendizaje que para ustedes hasta el momento no conocían, que es o probablemente no conocieran, que es autosupervisado, en donde el modelo construye sus propias etiquetas, ¿sí? Eso es un poco la idea. Ahora bien, Juan, pará, o sea, entiendo más o menos, pero lo que no llego a ver es por qué este valor maximiza, ¿sí?, las relaciones entre las palabras que me sirven para entender el contexto del embedding, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes, ojalá, como muchos, hayan llegado a entender hasta ahí. Porque básicamente acá el softmax es un valor de normalización, pero fíjense lo que hace el softmax. Lo que calcula, ¿cómo calcula esto? A partir de Q y la traspuesta de K. ¿Qué es la traspuesta de K? Volvamos acá. La traspuesta de K, ¿sí? Mira cómo me quedó justito. Si yo tengo K así, la traspuesta de K, ¿sí?, lo que me va a quedar acá es Q de 2 por 3, ¿sí? Este Q es este, y K como es traspuesta de 2 por 3, ¿sí? ¿Y qué es la traspuesta de K? ¿Qué les parece que es la traspuesta de K? Cada columna de la traspuesta de K, ¿qué es? Vamos más fácil. ¿Qué es cada fila de Q? Como le El, salga, ¿eh? em- el embedding de cada palabra, cada El término. embedding de cada palabra multiplicado por la matriz de proyección lineal, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es la traspuesta? ¿Qué es cada columna de la traspuesta de K? Lo mismo. Lo mismo, pero multiplicado por otra matriz de proyección lineal con valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que estoy multiplicando? El embedding de la palabra uno con el embedding de la palabra uno, pero multiplicado por dos matrices distintas. Y el embedding de la palabra 2 por el embedding de la palabra 2. Eso lo que me va a dar, ¿sí? Sabemos que acá lo que me va a dar es un valor numérico para cada palabra que me van a permitir generar ¿sí?, un heatmap o un mapa de calor en donde acá tenemos la importancia de la primera palabra para la primera palabra, la importancia de la segunda palabra para la primera palabra, la importancia de la segunda palabra para la segunda palabra y la importancia de la segunda palabra para la segunda palabra. Si hubiera más palabras en la frase, obviamente esto va a ser así. Y ese cálculo es lo que de alguna manera, cuanto más alto el valor para ese par de palabras, es porque es más importante esta palabra para la contextualización de la palabra cuyo índice es la fila, ¿sí? De esa manera se calcula. Pero pará, es un chino. ¿Y eso por qué funciona? Bueno, funciona básicamente por una cuestión básica. ¿Sí? Esta relación numérica, esta fórmula, lo que está intentando es calcular la tensión. Y esta tensión lo que me va a llevar es hacer una predicción. Y esa predicción lo que me va a llevar es a que si hay un error en la predicción, es decir, si es una palabra y yo predije otra, lo que va a suceder es que el modelo va a comparar la predicción con lo que debería ser, es decir, con la palabra oculta, ¿sí? Y si hay un error, va a propagar el error hacia atrás modificando las matrices y modificando el embedding. Entonces esta cuenta va a dar otra cosa la próxima vez. Y puede que esté más cerca de predecir
las palabras correctas para la contextualización de esa palabra. Y si no estoy más cerca, voy a seguir entrenando. Y si no estoy más cerca, voy a seguir entrenando. ¿Cuándo voy a parar? Bueno, voy a parar cuando W sub Q haya ayudado a entender mejor el contexto que necesita cada palabra. W sub Q me haya ayudado a entender cuál es el contexto que ofrece cada palabra. Y W sub B me haya podido, ayudado a maximizar la semántica de cada palabra. Obviamente, no es una cuestión que se entiende la primera vez. Al margen de mis limitaciones, también como docente, también es un tema difícil. Acá les dejo un videito que está bastante claro explicado, ¿sí? El paper también está claro, pero es muy matemático. Pero bueno, básicamente esa es la lógica. Ahora vamos a hacerlo con cuentas, ¿sí? Juan, perdón, una Sí, pregunta. Mati, dale. Esa es la parte que vos nos explicabas como el preentrenamiento, Sí, todo esto eh, estamos en preentrenamiento. Sí, pero no es eso solo, digamos. Hay más cosas que constituyen también el preentrenamiento. sí. Ah, El bien, listo, aprendizaje listo. del embedding genérico, las matrices de proyección lineal y los pesos de la red feed forward que vamos a ver más adelante. Eso es básicamente Bien, el entrenamiento. Después lo que va a pasar es que yo ya tengo todos esos valores calculados. Hay dos momentos, Mati, ¿no es cierto? No lo vimos formalmente, pero hay dos momentos en modelo de lenguaje. El preentrenamiento, ¿sí? Y el momento de utilización o inferencia del modelo de lenguaje. En el preentrenamiento sucede todo esto, sí, es lo que veíamos la semana pasada. Luego en inferencia, claro. cuando es cuando ya tengo la función construida, el modelo construido, le tiro una palabra con una frase y el tipo me devuelve el embedding, ¿sí? Pero todo esto ya lo aprendió, ya todos esos pesos ya lo aprendió en la etapa de preentrenamiento, que es lo que decíamos a alto nivel, pues eso es un enfoque top-down, es decir, lo más general, lo más específico es lo que no, todas estas cuentas es lo que nos permite entender, ¿sí? O lo que le permite al modelo aprender las relaciones sintácticas y semánticas del lenguaje humano, digamos. ¿Sí? Bien, sí, sí, sí. Bien, supongamos por un momento que tenemos el embedding de cuenta, ¿sí? Que es este. Este es el embedding genérico más el positional encoding, ¿sí? Si vamos hacia atrás, 2, 0, 2, 1, 6 y 0, 1, debiera ser. ¿Sí? 021601. Yo voy a tratar de hacer esto a lo largo de toda la presentación. Ir haciendo un linkage entre los valores, ¿sí? Y supongamos arbitrariamente que estas son las matrices de proyección lineal ya, como dice Mati, ya terminó el preentrenamiento y ahora viene la inferencia, ¿sí? Ya tengo el modelo preentrenado. ¿Qué quiere decir? Que estos son los valores que maximizan el contexto que busca la palabra, estos son los valores que maximizan el contexto perdón, el que ofrece, el que busca cada palabra, y estos son los valores que maximizan la semántica de las palabras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es primero multiplicar por las matrices de proyección lineal, ¿sí? Acá tengo un embedding, salen tres embedding. Ya lo vimos antes. Todavía no llegamos al cálculo de la autoatención. Entonces, ahora cuenta tiene tres embeddings. Una y historia también van a tener tres embeddings, obviamente. ¿Sí? Entonces, acá que ya tengo las tres, ¿sí? Eh, las, eh, las tres vectores, los tres embeddings de la palabra cuenta, ¿sí? Estos van a ser, este es el embedding de la palabra cuenta, este es el embedding de la palabra cuenta y este es el embedding de la palabra cuenta, ¿sí? Estos dos, miren qué suerte tuve que tenía cuatro palabras también. Estos son este es el embedding de una, esta historia y este es el embedding de punto, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, multiplico el embedding de cada de cuenta, ¿sí? Por el embedding de su palabra y de las otras palabras, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con todas las palabras, pero por ahora estamos parados en cuenta, así que lo que nos interesa es esto. Lo vamos a normalizar por d sub k, la raíz de d sub k, ya vamos a ver qué es, y lo vamos a multiplicar por el embedding de cuenta. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, para llevarlo a un espacio de representación más parecida al embedding original. ¿Ok? Cualquier cosa me pregunta, yo asumo asumo que no lo están entendiendo al pie de la letra, pero que van siguiendo la lógica.
Si no, dicen, che, Juan, no entiendo nada, aguantá, arrancá de cero y nos quedaremos hasta más tarde, pero lo hacemos, no hay drama. ¿Mm? Una vez obtenido estos tres vectores para cada palabra, ¿sí? Ahora lo que hacemos es calcular los pesos de atención, que van a cuantificar, recuerden, ¿sí? La importancia de cada token de la frase para contextualizar la palabra para la cual estoy pidiendo el embedding, ¿sí? Eso es importante. Ahora bien, como dije, Q es el vector de query la palabra actual, K es la traspuesta, ¿sí? De las key todas las palabras de contexto, B es el valor de la matriz del embedding de las palabras de contexto y D sub K es la dimensión del espacio, ¿sí? Es decir, la cantidad de palabras que conozco. Es una normalización, ¿sí? Ahora bien, tengo el embedding posicional genérico de cuenta, es decir, el genérico le habíamos sumado el position encoding, acá hice el cálculo con las mismas matrices para todas las palabras, entonces lo que yo quiero es, para la palabra cuenta, multiplicar por todas las otras, lo cual me va a dar cuán importantes. Cuán importante es la palabra cuenta para cuenta, lo cual es muy loco, pero funciona. Cuán importante es la palabra una para cuenta, cuán importante es la palabra historia para cuenta, y si acá hubiera una otra columna, en este ejemplo, cuán importante es el punto para cuenta, ¿sí? Para desambiguar la palabra cuenta. ¿Qué es lo que me va a dar valores más altos o más bajos? ¿Sí? Cuando yo multiplique esto por todo esto es este valor, esto por todo esto es este valor. Recuerda, esto viene de álgebra, ¿no? Y esto por todo esto es este valor. ¿Sí? Esto por todo esto es este valor. 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 Y así sucesivamente. Entonces, lo que hago, lo que hace esto, que es lo que genera un score, es lo importante de la cuenta, es comparar el query, ¿sí? Esto por los vectores sub k transpuesta de todas las palabras, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa exactamente eso. 0,34, ¿sí? Por 0,7, ¿sí? 0,20 por 0,34, 0,7 por 0,71 me va a dar este score. Esto por este score me va a dar esto. Esto por este score, perdón, esto por este score me va a dar esto. Recuerden que esta es la traspuesta. Y esto por este score, por este me va a dar este score. Entonces, esto lo que quiere decir que cuál es la palabra más importante para detectar, ¿sí? Porque esto es solo para la palabra cuenta. ¿Cuál es la palabra más importante de estas para detectar, solo basado en la columna de score, para detectar el sentido de la palabra cuenta? ¿Cuál les parece? Pues podría Historia. ser cuenta de cuenta matemática, en este caso es cuenta de contar un cuento, de contar una historia. ¿Cuál les parece, según los valores de la palabra score, la palabra más importante para contextualizar la palabra cuenta? Historia. Historia, ¿por qué hago? Es tiene valor más alto. El valor más alto, exactamente. Y luego lo que aplicamos, que es súper estético, es la función softmax, que es una recontrapavada. ¿Qué es la función softmax? Lo que dice softmax es, básicamente, convierte esto, que es un score, ¿sí? En un valor de probabilidad. ¿Sí? Acá lo va a hacer con esto, pero yo lo voy a hacer más fácil, porque también funciona siempre. ¿Qué hace Softmax? Dice, bueno, 0,14 sobre, y acá tenemos 0,14, lo voy a hacer con la calculadora, ¿sí? 0,14 más 0,26 más 0,33 más 0,16. Me da 0,89 todo eso, ¿sí? Lo que va a hacer es normalizar cada uno de los valores por la sumatoria total de la columna, ¿sí? Entonces 0,89.
A 0,26 lo va a dividir por 0,89. A 0,33 lo va a dividir por 0,89. A 0,16 lo va a dividir por 0,89. ¿Qué es lo que va a lograr? Es llevar esto a un valor que va a variar entre 0 y 1. Es decir, hoy, ¿y por qué va a llevar eso a un valor que varía entre 0 y 1? Porque lo transforma en un valor interpretable como una probabilidad. Es decir, si hacen la cuenta, la suman todo esto, les va a dar 1. Porque esto luego se interpreta como la probabilidad de que sea la palabra más importante para desambiguar la palabra en la cual estamos parados tratando de calcular el embedding contextual. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos la lógica. Sí, ahí vamos. Bien, pero todavía no terminamos. Ahora lo que hacemos es, ya sabemos cuál es el peso de cada palabra. Recuerden que dijimos cuando empezamos de manera pintoresca, la autoatención sirve para encontrar cuáles son las palabras más importantes para detectar el contexto de una palabra y arrastrarlo hacia el espacio de representación latente. Es decir, que se acerque, el punto banco se acerque a crédito y a financiero, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Y por estos pesos, por los pesos de softmax. Es decir, como este peso es más importante que este, voy a modificar el embedding de cuenta más hacia el lado de historia que hacia el lado de una. Obviamente acá los valores son muy cercanos, pues son cuentitas que hicimos, pero en general va a tender a cero las palabras que no sean importantes para el peso de las palabras que no sean importantes para el contexto, y va a tender a un valor más alto aquellas palabras que sean más probablemente importantes para ese contexto. Ahora bien, una vez que tengo el vector B de cada palabra, yo lo que voy a hacer es voy al vector B de cada palabra, multiplicarlo por el peso de softmax, y ese va a ser el valor, el nuevo valor del embedding de cuenta. Es decir, lo destruí, ¿sí? A partir del contexto de la palabra, lo destruí. Este es el nuevo embedding de la palabra cuenta en el marco o en el contexto de la frase cuenta una historia, punto. ¿Sí? Fíjense que modifiqué el embedding original, ¿sí? Representado por B, a partir de los pesos, representado por B, que ya había sido multiplicado por una matriz de proyección lineal, a partir de los pesos, ¿sí? De ese que le asignó el mecanismo de autoatención. ¿Ok? O sea, el embedding de cuenta es básicamente la sumatoria de los scores por el vector B sub I con I igual al índice de cada palabra de esa frase. ¿Sí? ¿Estamos? Pero va a decir, ¿pero por qué mezclar el embedding de todas? Porque acá, recuerden que acá estaba representado el embedding de cuenta. Está todo el cálculo hecho mirando hacia cuenta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, más o menos? Estamos saliendo de la situación más compleja. Lo importante es que entiendan que se va a modificar el vector de representación de la palabra a partir de las palabras que ocurren con esa palabra en esa frase. ¿Sí? ¿Hay alguien que no entiende nada? ¿Alguien que me quiere preguntar algo? Yo me pregunto, ¿ustedes van por la calle y alguien le habla, no le contestan? Porque me siento así. No entienden, sí entienden, se fueron. Sí, yo no Sí, entiendo, profe, yo, me cuesta ver cómo funciona nomás. O sea, Claro. ¿por qué funciona? Mirá, es la misma pregunta que me hicieron hace un tiempo, Abu. Me dice, sí, que capaz lo conoce, Ariel Condo, que está cursando el programa con nosotros. Yo entiendo cómo funciona, no entiendo por qué funciona. Y un poco la lógica. Y tiene que ver, Abu, con un proceso natural que nos permite descreer de esto, pero básicamente está sustentado en la monstruosa cantidad de iteraciones y de texto y de poder de cómputo con el cual fueron entrenados estos modelos. No tiene otra explicación. Y cuando vean en vez en genérico, peor todavía. Tiene menos lógica todavía. Pero esto se pone peor, ¿sí? No, pero esto es más sencillo de entender. Nosotros dijimos que hay tres matrices de proyección lineal, ¿sí? K, Q y W. K, Q y B, ¿sí?
Eso es verdad. Lo que no les dije es que este tipo de modelos tienen varias cabezas de autoatención, ¿sí? ¿Qué quiere decir varias cabezas de autoatención? Es que calculan la atención, ¿sí? Varias veces de manera secuencial y luego concatenan el cálculo. ¿Eh? Es decir, no solo, y reafirmando lo que plantea Agustín, no solo que o la respuesta al menos, que se entregan con grandes cantidades de texto, por mucho tiempo, con mucho poder de cómputo, sino que además con grandes estructuras de datos que lo sostienen, 8.192 posiciones en GPT-4 cada palabra, sino que además se hilvanan varias cabezas de atención, ¿sí? Eh, BERT, por ejemplo, tenía 12, ahora no sé cuántas, creo que 64 por ahí, que son básicamente cada frase es pasada por un conjunto de cálculo de autoatención distintos. En este caso son tres cabezas, ¿sí? Pero en BERT son 12, acá imagínense 12. ¿Qué es lo que van a hacer? Básicamente lo que van a hacer es, van a calcular, ¿sí? Cada cabeza de autoatención va a calcular la primera el primer segmento del embedding de la palabra o de las palabras, ¿sí? Fíjense, si acá el embedding tenía 6 posiciones, acá hay 3 cabezas. La primera cabeza calcula las primeras 2 posiciones, la segunda las segundas 2 posiciones y la tercera las terceras 3 posiciones. Es decir, cada cabeza de autoatención se centra, se especializa en una parte del embedding que, recuerden, dijimos, cada columna del embedding, si bien no podemos demostrar qué característica representa, representa una característica de las palabras, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sirve adicionar cabeza de autoatención y no hacerlo todo en la misma? Porque cada cabeza de autoatención tiene esas 3 matrices de proyección lineal. Entonces ya no tengo 3 matrices de proyección lineal, tengo 3 por la cantidad de cabezas. Si son 3 cabezas, tengo 3 matrices. En este modelito tengo 9 matrices distintas. Cada matriz representa un aspecto que es importante para estos primeras posiciones del embedding, ¿sí? Esta matriz representa lo que es importante para estas posiciones del embedding. Y esta matriz representa lo que es importante para estas. Lo que se hace luego es se concatenan, ¿sí? Se van sumando y se combina, ¿sí? El embedding contextual, ¿sí? Y es exactamente así. Dijimos que en BERT el embedding es de 768 posiciones y tiene 12 cabezas. Entonces, cada cabeza se va a ocupar de 64 dimensiones. La primera de las primeras 64, la segunda de las 65 a la 128, la tercera de las 129 a 129 más 64 y así sucesivamente. Y eso se calcula así, ¿sí? Salomónico. Entonces, si yo tengo eh, que esta matriz tiene los embeddings de mi frase y pertenece esa matriz al espacio real de 4 por 7 68, es decir, 4 filas, una por cada palabra y 768 posiciones, y tengo entonces cada matriz, entonces lo que va a representar, va a estar representada por 768 filas por 64 columnas, ¿sí? Porque se va a ocupar justamente de 64. Cuando yo hago la traspuesta de la representación de cada palabra por la dimensión de la matriz de proyección lineal, acá lo que recupero es que cada una de esas matrices de proyección lineal va a tener, ¿sí? esta dimensión, me va a recortar, es decir, me va a dar una matriz Q para las 4 palabras, pero de 64 posiciones, ¿sí? Porque recuerden lo que dijo Agustín, que en este cálculo se toma el n de acá y el m de acá. Entonces achicando este m, lo que yo hago es achicar la cantidad de columnas del embedding a la que le presto atención. Con lo cual luego concateno los 64 primero del embedding 1, los 64, perdón, los 64 de la cabeza de autoatención 1 más los 64 de la cabeza de autoatención 2, es decir, los pego uno a continuación del otro, si no es que los sumo, los concateno. Y es diferente y lo pone opción. El gato me está tocando por abajo de la mesa, bien, bien. Entonces, eso es lo que construye
concatenando es reconstruye, ¿sí? Ese vector inicial, ¿sí? Genérico con el con el código posicional, lo reconstruye ahora a partir de adicionar el valor de la cabeza que aporta la autoatención de cada palabra y a su vez esto se computa en 12 cabezas de autoatención diferentes. Que además lo interesante es que son independientes y son paralelizables. ¿Sí? Eso está súper peor. Bien, si les parece, eh, estamos en el 60% de la presentación. Si les parece, dejamos acá y recuperamos en la clase que viene para no seguir mareándolos. ¿O quieren seguir un cachito más? Llegamos al final en encoder. ¿Cómo lo ven? No nos queda tanto al final en encoder. No hay ¿Estamos? problema, Sí, ¿Seguimos? diría como, de como seguir. prefieran. Sí. Dale, vamos, genial. No quiero que se vayan corriendo por eso. Bien, entonces, tenemos ese vector, ¿sí? Que fíjense, este vector, recuerden, 0,300, 423, 594. La gata está acá en un cumple. Eh, no tiene nada, no tiene mucho que ver con este vector original, ¿sí? Es decir, se modificó bastante. ¿Ok? Este es el vector del embedding de cuenta, luego de la autoatención. ¿Sí? Lo que quiere decir acá es que claramente basta. Eso que es la grabación. Mira, no, está tremendo. Eso quiere decir que incorporamos el conocimiento asociado al contexto, pero probablemente estemos deformando demasiado el embedding contextual. Entonces ahí se adiciona lo que se denomina una operación de normalización, add and norm. ¿Qué es add and norm? Básicamente es al embedding que sale de la multiatención, le sumo, y por eso esa flecha acá, el embedding que venía con el en positional encoding. ¿Sí? Es decir, reconstituyo o vuelvo hacia atrás la representación anterior del embedding que era más fidedigna del embedding genérico. Es decir, quiero modificarlo en el sentido de prestarle atención al otro término, pero recuperar la esencia, preservar la información que tenía la palabra antes del contexto. ¿Sí? Y básicamente hago eso. Add, es decir, primero, espérenme un segundo, pues de verdad es difícil seguir. No saben lo que fue la pelea con el gato, pero gané. ¿Eh? Bien. Entonces, recupero el embedding inicial, ¿sí? Pero no el que le adicioné el positional encoding, que era 0,20, 1,6 y 0,10, y le sumo el embedding o el cálculo de atención. Eso es la operación de add. Y la operación de norm, ¿sí? Me da este valor. Y la operación de norm, básicamente lo que hago es centrar la representación, restando por la media y dividiendo por perdón, calculando la media, ahí está, y dividiendo por el desvío, ¿sí? Entonces acá lo que obtengo es, centrando los valores, este nuevo valor del embedding contextual, que de alguna manera reconoce, a partir de la adición del embedding con la firma posicional, normaliza a partir de lo que conocía antes. La normalización básicamente centra la distribución. ¿Sí? Los que vieron Z-score recordarán que tiene en base de datos masiva es la misma fórmula. ¿No? ¿Sí? De acá tenemos este nuevo embedding. Luego, ¿qué es lo que sucede acá? Y esto también es la magia del transformer, el mecanismo de autoatención, que de vuelta por segunda vez fue propuesto por Badanau y por Bengio.
Joshua Bengio, sí, el mismo que había anticipado los embedding genéricos, que luego los aplausos se los lleva Nicolás de Google en 2013, él lo había planteado en 2003, es el mismo. Acá le pasa lo mismo. Badanau más Bengio, 2016, proponen el mecanismo de atención. Un año después, fíjense lo que es la ciencia y cómo el conocimiento se construye de manera hilvanada. Baswan y todo un equipo de Google toman esa idea de autoatención, pero dicen, no, no vamos a incorporar redes neuronales recurrentes, que la van a ver con Rosana, que no se pueden paralelizar, que son mucho más difíciles de escalar. Vamos a incorporar una red neuronal feed-forward, ¿sí? Una red neuronal de las más sencillas que hay, sin retroalimentación, sin recurrencia, con unas pocas capas en algunos casos que nos van a permitir recuperar esos patrones, pero sin haciendo que la red, que la arquitectura sea escalable, ¿sí? Es decir, Bengio igual no es un gran perdedor en la vida, digo, es uno de los tipos más reconocidos en el área, pero le pasó eso, fue el que anticipó dos de los grandes descubrimientos del modelado del lenguaje, pero no es el que queda en la historia del paper que de alguna manera lo lleva a la luz, ¿sí? Entonces, lo que sucede es ese vector contextual, ¿sí? Lo que vamos a hacerlo es pasarlo por una red neuronal preentrenada, que también es parte del modelo de lenguaje. También es parte del transformer. Es decir, cuando uno le dice yo uso un transformer preentrenado, usted se tiene que hacer la idea que un transformer preentrenado es una, un algoritmo de, de tokenización, la, el- los, los vectores del embedding genérico, las matrices de proyección lineal de cada cabeza de atención y los pesos de la red neuronal feedforward. Eso es un modelo preentrenado de Transformer en Coderone, ¿sí? Esas tres cosas preentrenadas. Y básicamente esta red neuronal lo que hace es procesar, acá no me voy a tener demasiado porque todavía no vieron redes neuronales a fondo, pero básicamente lo que hace es procesar de manera independiente cada uno de los embeddings, ¿sí? Y le genera, como saben, las redes neuronales permiten capturar a partir de las diferentes, de las diferentes capas y las funciones de activación nos permiten capturar o modelar funciones no lineales. Entonces, lo que permite la adición de esa red neuronal feed-forward, solo hacia adelante, un perceptrón multicapa, son equivalentes, es encontrar relaciones en esos embeddings y entre palabras que no se hubieran podido modelar a partir de cálculos lineales. Es decir, incorpora la no linealidad en en la detección, ¿sí? De relaciones entre palabras, lo cual es sumamente interesante. A ver, una arquitectura típica acá son dos capas lineales y una función de activación ReLU, que ya van a ver qué es. No mucho más, ¿sí? Estamos hablando de muchísimas neuronas, pero no una capa súper profunda, ¿eh? Lo cual es súper interesante. Entonces, y después lo que aparece es otra, fíjense, después de incorporar esa, de pasar estos inputs, ¿sí? Por la red neuronal y obtener estos outputs, es decir, fíjense, un embedding transformado, se aplica, fíjense, que lo vemos acá, otro proceso de add and norm. Es decir, al embedding que sale, ¿sí? Del primer add and norm, es decir, el que ya tiene la autoatención, se le adiciona este embedding transformado por la red neuronal y se normaliza, se centra la distribución. ¿Sí? ¿Para qué? Para volver a recuperar y no modificar demasiado ese embedding. Y esa es un poco la idea. Y ahí es donde llegamos al final del encoder. ¿Qué es lo que devuelve el encoder? ¿Qué es lo que devuelve el encoder? ¿Qué es lo que dijimos que va a generar el encoder? ¿Qué les parece hasta acá? A partir de una palabra, o sea, yo le doy al encoder. El encoder es una función que si yo le doy un token y una frase, ¿qué me devuelve? Me muero si no me contestan esto, me largo a llorar.
Dejo entrar al gato, nada valió la pena. ¿Qué le parece que me devuelve eso? Dale, Mati. Y un embedding. Exactamente, el embedding contextual, muchachos. Por eso el encoder codifica una palabra a partir de esa palabra y el contexto, a partir de un espacio de representación latente, de un embedding contextual. El que genera, del transformer, el que genera el embedding contextual, es el encoder. ¿Sí? Todo este lío que hicimos fue básicamente para que nos devuelva, ¿sí? Va a tomar un embedding genérico, o en realidad las palabras antes que eso, y me va a devolver un embedding contextualizado. Hagamos una recapitulación de todo lo que hizo el encoder. Obtiene las palabras, ¿sí? Para cada palabra la tokeniza, la tokeniza, le asigna un ID y a ese ID le asigna un embedding inicial genérico. Le suma el encoding posicional que determina o le da información sobre el orden de cada palabra en la frase. Calcula la autoatención que modifica el vector en función de las palabras que concurren con esa palabra, lo que permite desambiguarla. Aplica una capa de add and norm. Aplica la red neuronal feedforward que genera una representación interna que puede capturar relaciones no lineales. Y luego aplica una última capa de add and norm, ¿sí? A partir del embedding que sale de la multi-shared attention. Ahí lo que te va a devolver es un vector. Ese vector representa la palabra banco, ¿sí? De acuerdo a su contexto, ¿sí? Entonces, llegamos al final del encoder y el encoder devuelve un vector contextualizado, listo para diferentes tareas. El encoder no genera texto, ¿sí? Genera representaciones contextuales del texto, pero fue un gran avance porque permite entender con mayor profundidad el lenguaje, ¿sí? Y es capaz de alguna manera, eh, poder entender el contexto, ¿sí? Y acá sí, voy a mostrarles la última notebook y la notebook y seguimos en la próxima porque los voy a matar. Esta notebook está acá, ¿sí? En Transformers, creo que es esta, sí, es esta, ¿sí? Cargo Transformer, cargo Centerpiece, que es un tokenizador. Cargo un modelo preentrenado BERT de la Universidad de Chile, este es uno que usé yo en mi tesis, se llamaba Beto. Eh, Vamos a verlo con mayor detalle, pero un modelo de lenguaje es un tokenizador y el modelo. ¿Sí? Acá ven que me traigo el tokenizador, el vocabulario, el modelo, que son los pesos, etcétera, etcétera. Y lo que genera una funcioncita que para un texto y una palabra me devuelva, ¿sí? El valor del embedding. Y genero dos frases. Me voy a sentar en el banco y debo ir al banco a renovar mi plazo fijo. Calculo el embedding de los dos, ¿sí? Y luego calculo la similitud en el embedding. Lo que me devuelve es que esos dos, acá se me borró la función de cálculo de similitud. Ahora lo agrego. Pero lo que encontramos, ¿sí? Es que el embedding de la palabra banco de la primera frase y el embedding de la palabra banco de la segunda frase son en un 20% diferentes. ¿Qué quiere decir? Que el contexto modificó el embedding original en un 20% para ser capaces de detectar que acá hablaba del banco de sentarme y acá hablaba del banco como entidad financiera. Acá vemos los embeddings de cada. Ah, y acá está la. Casi me infarto, digo, ¿qué pasó? Acá está la. Esto me lo voy a traer acá. Así no hago lío. Ah, no, me falta, debería correrlo de vuelta. Y estos son los embeddings de cada palabra. Fíjense que el embedding del primer banco es -4,63, el embedding del segundo banco es -4,85. Es decir, hay una modificación. Acá hago el cálculo de similitud de coseno y me dice que la variación entre los dos es casi el 20%. ¿Sí? Esto es un poco lo que intentamos a bajo nivel, no lo van a usar nunca seguramente, pero van a entender por qué un modelo de lenguaje no es
no tiene o no reconstruye un proceso cognitivo como si intentan ahora modelos más nuevos como GEPA de Meta, eh, sino que lo que hace es modelar una gran función de distribución de la probabilidad que es capaz de, a partir de embedding contextuales, generar el próximo token más probable. La generación del próximo token, la generación de de alguna manera, el contenido textual a partir de un prompt, lo vamos a ver con Decoder Only en el próximo encuentro, ¿sí? Vamos a llegar hasta acá y vamos a recuperar. Más que nada, en el tiempo llego, les juro que llego en 10 minutos a aplicarlo, pero quiero que puedan, tengan un tiempo para reflexionar sobre esto y además que podamos pensarlo fresco, porque seguramente los mareé bastante y un poco la idea es que lo puedan llegar a entender. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió más o menos? Perdimos dos en el medio, pero bueno, éramos 21, somos Sí, 19. sí, sobre todo con la recapitulación final me hizo, o sea, me ayudó bastante. Bueno, me alegro, Nico, me alegro. Bueno, nada. eh, Aún ni el mejor docente puede explicar esto y que se entienda de una. La idea es que tengan un caminito para ir investigando. Yo no soy el mejor docente además, y eso es lo pero empeora las cosas. Pero bueno, un poco ahí la idea es hacer una primera aproximación, un tema que es súper complejo, está en la versión del conocimiento y que es el corazón de los modelos de lenguaje. ¿Sí? Eso es lo que intentamos hasta hoy. Lo vamos a ir, ahora sí empezamos a ir ganando en abstracción y ya vamos a empezar a hablar con los modelos de lenguaje de tú a tú, ya sea vía API o vía despliegues locales, pero no vamos a caer en las cuentas en el cálculo de la matriz de proyección lineal. Esta era una instancia en donde, como deber de universitarios, entendemos la tecnología que luego vamos a utilizar. Pero eso es un poco la idea. Llegamos hasta acá, le agradezco a los 18 que todavía están y nos vemos en el próximo encuentro. ¿Sí? Vayan chequeando en el calendario, en el cronograma que está todo. Tengan en cuenta que viene el jueves y viernes santo y después yo voy a estar en el week. Tengo que moderar una mesa, así que no voy a poder estar, pero retomamos el 16, cerramos Decoder Only en Coder Decoder y nos metemos en costo y limitaciones de modelo de lenguaje, que es un tema corto, pero de actualidad y que de alguna manera explica por qué estamos en la meseta, ¿sí? O termina de explicar más lo que vimos hoy. ¿Mm? Bueno, gente, vayan a descansar con su familia. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, buenas Ah, noches. suerte. Bueno, Gracias, hasta Nos luego. vemos.